camarógrafos y ya tenemos restablecido la grabación. Como quiera que no hay transmisión, en razón a las fallas de internet que han reportado las comisiones constitucionales del Senado. ¿Sí tenemos grabación? Señor presidente, me informan que sí tenemos grabación para poder retomar la audiencia, la sesión. Vamos a restablecer el punto que habíamos quedado. Continuamos con la lectura de las proposiciones, todas las cuales se ha aclarado han sido avaladas para someterlas a consideración con el cuerpo del articulado. Sí, señor presidente, siendo pues las 11:09 de la mañana. Reiniciamos. Proposiciones modificativa, artículo segundo, específicamente en el numeral 3, segundo párrafo del mismo, o segundo inciso, que se hace referencia a lo siguiente. Se elimina la palabra puede por deberá y se agrega la palabra potable de acueducto. Quedará así: deberá ser incluido el desarrollo de la infraestructura para la prestación de servicios básicos como agua potable, acueducto y saneamiento, dependiendo del volumen y la cantidad poblacional, que puede ser mayor o no a 20 viviendas. Suscribe el senador Honorio Enríquez. Proposición. Asimismo, esa misma proposición, en el numeral 5, inciso 3, agrega lo siguiente: en los casos en los que se ejerza, se agrega la palabra posesión y se elimina la palabra ocupación. En los casos en que se ejerza posesión, solo se podrá otorgar el subsidio en predios baldíos rurales que se encuentran en zonas de reservas forestales o parques nacionales naturales cuando cumplan con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 7 de esta ley. Se justifica y suscribe el senador Honorio Enríquez. Esta es la primera proposición. Al artículo segundo. Asimismo, tenemos una proposición modificativa al artículo segundo, que en su numeral 5, sobre subsidio para construcción de vivienda rural, en su inciso tercero, donde dice que en los casos en que se ejerce ocupación, solo se podrá otorgar el subsidio en predios baldíos rurales que se encuentran en zona de reserva forestal o parques nacionales naturales, cuando cumplan con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 7 de esta ley, y se agrega: y de conformidad con lo estipulado en la ley 1930 de 2018. Suscribe senadora Ana Paola Agudelo García. Se entiende que tanto en el anterior como en esta proposición, los demás escritos del articulado queda igual. Proposición modificativa, artículo tercero, se agrega un numeral, el numeral 11, que titula legalidad. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán sin perjuicio de las leyes que sobre subsidios, propiedad, posesión, titularidad, derechos de propiedad y dominio existan, así como las disposiciones que sobre ordenamiento territorial hayan sido establecidas por las autoridades locales y territoriales. Hay un parágrafo que, el parágrafo 1 dice: lo dispuesto en el presente artículo será armonizado con las disposiciones de la política nacional en la materia y el principio constitucional de autonomía territorial. Se justifica y suscribe el senador Honorio Enríquez. Proposición modificativa, los numerales 1 y 2 del artículo 3 del proyecto en debate. Numeral 1, enfoque territorial. Se agrega: sin que esto impida la implementación de modelos o técnicas de construcción innovadoras y sostenibles. Numeral 2, participación. Se agrega: priorizarán el uso de la mano de obra local, de no encontrarse podrá promoverse de otras fuentes o medios para obtener la mano de obra. Se elimina: podrán promover el uso de la mano de obra local, atendiendo las necesidades y dinámicas culturales y sociales propias de su región. Quedará así: los habitantes de las zonas donde se implementarán las medidas de construcción y mejoramiento de vivienda rural participarán en los procesos de diseño, ejecución y seguimiento.
las autoridades encargadas de la ejecución de las medidas de la presente ley priorizarán el uso de la mano de obra local. De no encontrarse, podrán promoverse de otras fuentes o medios para obtener la mano de obra, atendiendo a las necesidades y dinámicas culturales y sociales propias de su región. Suscribe senadora Ana Paola Agudelo García. Proposición modificativa al artículo 3, específicamente numeral 4, que agrega al numeral 4 la expresión siempre que salvaguarden la salud y la integridad de los trabajadores que los manipulan y posteriormente las personas que estén en contacto en la vivienda y dichos materiales sean respetuosos del entorno y el medio ambiente. Establecido en negrilla en la proposición. Suscribe senadora Nadia Blel Escaf. Proposición modificativa, artículo 4, reglamentación. Se agrega al primer inciso del artículo 4 la expresión subrayada y en negrilla no apta para consumo humano, abastecimiento, agua potable, acueducto y alcantarillado. Suscribe senador Miguel Enríquez Pinedo. Proposición modificativa, artículo 4. Se agrega subrayado al artículo 4 y la posibilidad de abastecimiento con fuentes de energía no convencional de energías renovables. Se agrega un parágrafo que se encuentra subrayado. La norma técnica definirá las condiciones para que la vivienda pueda acceder a proyectos de abastecimiento de energía a través de tecnologías no convencionales de energías renovables, como podrían ser un sistema de paneles solares, inversor o electrolizador para generar hidrógeno y baterías, entre otros, que entreguen energía para la satisfacción de las necesidades básicas. Esta la suscribe el senador David Luna Sánchez. Proposición, agréguese un parágrafo al artículo 6 del proyecto en debate. El parágrafo nuevo será: las entidades territoriales y operadoras que refieren el presente artículo deberán reportar al Ministerio de Vivienda, al Departamento Nacional de Planeación y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cada proyecto de solución individual en esta modalidad para lo de su competencia y deberán quedar registrados dentro de la gestión catastral del municipio. Suscribe senadora Ana Paola Agudelo. Proposición modificativa, parágrafo tercero del artículo 7 del proyecto de ley en debate, que quedará así: inciso segundo del parágrafo tercero quedará: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en coordinación con el Ministerio del Interior y demás entidades competentes, reglamentarán para estas entidades los requisitos de acuerdo a la capacidad operativa de las mismas. En negrilla y subrayado suscribe senadora Ana Paola Agudelo García. Proposición, agréguese un parágrafo, artículo 8 del proyecto de ley en debate, parágrafo nuevo en el artículo 8: del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y demás entidades competentes, prestarán el servicio de asistencia técnica a los municipios de quinta y sexta categoría en el desarrollo de los actos jurídicos y la inscripción de los actos de reconocimiento de edificaciones de los que hacen mención el presente artículo. Asimismo, se podrá establecer convenios marcos de cooperación entre municipios para fortalecer la gestión catastral de pequeños municipios. Suscribe senadora Ana Paola Agudelo García. Proposición modificativa al parágrafo 5 del artículo 9 sobre administración y ejecución de subsidios de interés social rural y prioritario rural. Parágrafo 5, se le agrega la expresión en negrilla y subrayado: un representante del Ministerio Público, del orden municipal y departamental, así como un supervisor y un interventor. Suscribe senadora Ana Paola Agudelo. Proposición modificativa, artículo 10, mecanismos de promoción de crédito y financiación, subrayado y en negrilla. Se agrega la expresión o la palabra para vivienda rural
y se agrega la expresión para vivienda rural con tasas de interés preferente y condiciones crediticias diferenciales en el primer inciso. Suscribe senador Honorio Enríquez. Proposición modificativa del artículo 11 del proyecto de ley. Artículo 11. Se elimina la palabra compra y se agrega la palabra adquisición. Las cajas de compensación familiar podrán destinar recursos para la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda rural en otros lugares por fuera de su jurisdicción. Suscribe senadora Ana Paula Agudelo. Proposición modificativa, artículo 15, sobre vigencias y derogatorias. Se agrega en negrilla y subrayado sin perjuicio de la ley 1930 de 2018. Suscribe senadora Ana Paula Agudelo García. Señor presidente, han sido leídas las proposiciones que se encuentran radicadas en secretaría. Gracias, secretario. Bueno, vamos a someter la consideración con el conjunto de artículos que vienen en el cuerpo del texto. Sometamos, secretario, la consideración de manera ordinaria. Sí, sí lo aprueba, señor presidente, la comisión séptima, la senadora Marta tiene una observación. Señor presidente, es que quisiera la votación nominal, por favor. Gracias, presidenta. Entonces vamos, por favor, secretario, a proceder nominalmente. Senadora Ana Paola Agudelo. Voto sí, señor secretario. Me excusan que me tengo que retirar un momento de la comisión porque tengo el estudio de seguridad, pues dado lo que hemos vivido en esta comisión. Entonces, pero voto sí acompañando este proyecto. Gracias, doctora Ana Paula. Senador Wilson Arias. Voto sí, secretario. Senadora Lirio Barrera. Vota sí el senador Alirio. Senadora Berenice Bedoya. Voto sí, señor secretario. Senadora Nadia Abreu, se excusó. Senador Fabián Díaz. Sí, señor secretario. Senador Honorio Enríquez. Voto sí, señor secretario. Senadora Norma Hurtado, se excusó también. Senador José Alfredo Marín, se excusó. Marta Isabel Peralta, senadora. Voto sí. Senador Miguel Ángel Pinto. Senador Omar de Jesús Restrepo. Voto sí. Senadora Lorena Ríos, excusada, se excusó. Senador Fernández Silva. Voto sí, señor secretario. Señor presidente, para informarle que han sido aprobadas los artículos como venían en la ponencia y aquellos con sus respectivas modificaciones, como usted lo propuso, con 9 votos. Bueno, ha sido aprobado el proyecto de ley. Vamos a solicitarle a la presidenta que reasuma la... Perdone usted, Honorio, sí, falta el título de la pregunta. Una moción de orden, era en ese sentido, secretario, para la ratificación del título y que pase a segundo debate. Sí, gracias. Y si me lo permite, su señoría, unas pequeñas palabras frente a este proyecto, no sé si ahora o después de la aprobación. Sometámoslo a consideración y después le damos la palabra al doctor Honorio. Vamos a someter a consideración título y voluntad de que el proyecto pase a siguiente debate. Sí, señor presidente. Título: Proyecto de Ley 94 de 2023, por lo cual se dictan disposiciones especiales para la consolidación y mejoramiento del hábitat y la construcción de vivienda de interés social y prioritario rural, BIS-BIT, en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones, vivienda rural. Pregunta: ¿es el deseo de la Comisión Séptima que el proyecto de Ley 94 de 2023 pase al segundo debate? Sí lo desea, señor presidente. Gracias, secretario. Ha sido aprobado. Vamos a darle la palabra. Sí, haremos asignación de ponentes. Se le encomienda a la doctora Marta Peralta esa encomienda tan importante. Señor presidente, entonces, bajo su instrucción, se asignan los mismos ponentes en estrados, a la senadora Marta Peralta y el senador Omar Restrepo, de Jesús Restrepo, dándole los términos de 15 días en la ley quinta, y se registra la votación con 8 que votaron el título y la pregunta. Vamos a escuchar al doctor Honorio y le ruego a la señora presidenta. Muy breve, presidente. Sea lo primero, agradecerle a la senadora Marta Peralta por haber acogido las proposiciones que presentamos, que lo que buscan es enriquecer el proyecto, como en última así fue entendido por usted y al ser acogidas. Y quiero decirlo, que este es un proyecto muy importante, este es un proyecto que
ayuda obviamente a cerrar esas brechas que existen de desigualdad entre la Colombia rural y la Colombia urbana, teniendo en cuenta esas incidencias de pobreza multidimensional que se viven en la nación colombiana. También quiero resaltar, doctora Marta, senadores, yo lo veo como el punto de partida para entrar uno a buscar esos consensos que busquen la reducción de esas brechas de desigualdad. Por eso acompañé la iniciativa, por eso presenté las proposiciones. Yo creo que es fundamental apoyar al campesinado colombiano. Ahí hablé del tema de la hipoteca, del leasing, etcétera, para no entrar otra vez a repetir lo mismo. Me parece que es importante el artículo 10º, el tercero, que son muy importantes. El 10º en lo que es la promoción del crédito hipotecario para la vivienda rural y el leasing. Senador Fabián, para que le diga ya a los campesinos, a las comunidades. Yo espero que este proyecto se apruebe sin lugar a duda en la plenaria del Senado de la República y haga su curso y su trámite, porque de verdad es un proyecto que es fundamental e incide en el bienestar de todos los colombianos. Era eso, señor presidente, sumarme al beneplácito positivo de esta iniciativa y a la gratitud por haber acogido las proposiciones que hemos presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Honorio, por sus aportes a este proyecto de ley tan importante. Muchas gracias, senador Wilson, y a los demás. El siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto es el proyecto de ley, señora Presidente, 163 de 2023, Senado, donde se encuentra radicado un impedimento por la senadora Berenice Bedoya Pérez. Adelante, senadora Berenice. Me voy a retirar del recinto ya que he radicado un impedimento a este proyecto de ley, ya que mi organización política, la ASI, recibió una donación de Keralty y yo soy la representante legal y presidenta del partido. Entonces, me estoy declarando impedida y me retiro del recinto. Secretario, creo con el senador Alirio tenemos coro. Ya tendríamos. Ok. ¿Sí? 2, 4, 6, 7. Nos falta uno. ¿Y el ponente del siguiente cuál es? El siguiente proyecto es el de el senador Wilson Arias, proyecto de ley 201-2023. No tenemos quórum en estos momentos para votar el impedimento. 2, 4. ¿Y el siguiente proyecto? El siguiente proyecto del 201-2023 del senador Wilson Arias no tiene radicado ningún impedimento. Pero si entra Berenice, sí habría. Pero entonces, como tenemos impedimento... Ah, pero tendríamos que aprobarlo. Bueno, entonces ponemos a consideración de los miembros de la comisión que como el siguiente proyecto tenía una proposición y estamos una presentación de impedimento y esto nos perjudica en el quórum, entonces lo que le proponemos a los miembros senadores es que pasemos al tercer proyecto de ley que no tiene ningún tipo de impedimento presentado y avanzar sobre ese mientras llega otro senador y podamos resolver el impedimento. Entonces, señor secretario, permítase leer el siguiente punto de proyecto de leyes anunciados. Sí, señora Presidenta, entonces desde Secretaría se recoge que la sesión hace la inversión del orden del día para efecto de discutir el proyecto de ley 201-2023 Senado,
por medio del cual se establece y garantiza el derecho al olvido oncológico en Colombia, y se dictan otras disposiciones. También se deja constancia de Secretaría que no se abrió el debate del proyecto de ley anterior ni votación del impedimento. El senador ponente del proyecto de ley 201 de 2023 Senado es el senador Wilson Arias Castillo. Adelante, senador, con su ponencia. Gracias, presidenta, mesa directiva y apreciados colegas, compañeras y compañeros. Bueno, el proyecto de ley 201 de 2023, por medio del cual se establece y garantiza el derecho al olvido oncológico en Colombia, perdón, y se dictan otras disposiciones. Es un proyecto realmente corto en extensión, pero muy importante. Consta apenas de 6 artículos, incluida su vigencia. Tiene como objeto contribuir a la inclusión y no discriminación crediticia y financiera en general de los pacientes que han sobrevivido al cáncer en Colombia después de transcurrido cierto lapso de tiempo. Razón por la cual básicamente se agrega un parágrafo al artículo 1058 del Código de Comercio para exceptuar la obligación de declarar el estado de riesgo y se exceptúa también de las sanciones por inexactitud o reticencia de los tomadores que presenten las circunstancias, y siempre y cuando hayan transcurrido por lo menos 8 años contados desde el final de su tratamiento y a más tardar 4 años en tratándose de pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado cuando fueren menores de edad. El proyecto basa su consideración en algunos elementos que me parecen que son de la mayor importancia. Primero, en el reconocimiento de la importancia del acceso al sistema crediticio y asegurador de cara al interés público de esa función social. De otra parte, el reconocimiento de las barreras de acceso que se tiene al sistema crediticio y asegurador, especialmente por personas que padecen o han sufrido cáncer, pero que han sido superados. Incluso ocurre mucho tiempo después de haber sido superado, que siguen, digamos, sometidos a ese régimen de discriminación, que los pone en situación de debilidad manifiesta. Debo anotar, no olviden que la debilidad manifiesta es una consideración que constitucionalmente atribuye entonces una especial protección de derecho a quienes la padecen. También hay un reconocimiento a que el cáncer es una enfermedad grave, pero que alrededor de ella existen muchos mitos que en la práctica se traducen en discriminación. El mito de que el cáncer es sinónimo de muerte ineluctablemente, que no hay nada que hacer. El desconocimiento de que hay vida después de superar el cáncer, que esa vida es viable. Se desconocen los avances científico-técnicos en el tratamiento de aquellas enfermedades y la viabilidad de esa vida cuando se atiende oportunamente. De modo que el proyecto reconoce que el olvido oncológico es una medida de inclusión que ya se viene implementando en varios países. Francia es pionero en esta materia y ha establecido una regulación al respecto. Inclusive, para el país es bueno indicar que existen inclusive países que incluyen el VIH-Sida dentro de estas medidas, que tienen como propósito incluir enfermedades, pacientes con enfermedades que presentan importantes tasas de mortalidad. El Parlamento Europeo expidió una resolución muy importante, la 2020-2667 de febrero de 2022, sobre el esfuerzo, comillas, el esfuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer hacia una estrategia global y coordinada. Pidió que al año 2025 todos los países europeos deberían garantizar el derecho al olvido oncológico en sus legislaciones. Así se ha aceptado por parte de estos países. De los 27 países de la Unión Europea, solamente 2, Irlanda y Malta, no han hecho esa inclusión en su legislación. De modo que la medida de inclusión que proponemos es una modificación del artículo 1058 del Código, tendiente a exceptuar la obligación de declarar el estado de riesgo y las sanciones por inexactitud y reticencia de los tomadores o aseguradores que hayan padecido o superado la enfermedad, siempre y cuando hayan transcurrido por lo menos 8 años contados desde el final de su tratamiento y a más tardar 4 años después del final del tratamiento para personas menores de edad, como lo hemos dicho. En relación con la recurrencia del cáncer, después de un periodo de 8 años de terminado el tratamiento, las posibilidades son mínimas. El término establecido en el proyecto, inclusive en otros países, ese término se ha establecido en tiempos entre 5 y 10 años, y podríamos generalizar más o menos que
Dentro de los primeros 12 o 3 años hay mayor riesgo de recaída, en los siguientes mucho menor probabilidades, y después del 5.º año y posteriormente se hace más improbable el riesgo de recaída, razón por la cual se han establecido los términos que hemos considerado. Por todas estas consideraciones, invitamos a los integrantes a acompañar el proyecto y votarlo positivamente. Contiene también algunas otras previsiones que también son en beneficio de quienes padecen cáncer. Por ejemplo, para el caso de no renovación del contrato, se asegura un tiempo mínimo para que quienes padeciéndolo puedan seguir gozando de la protección siempre hasta cuando se haya agotado el capital que esas personas hayan asegurado. De otra parte, se previene en el artículo 4 que no hayan medidas y cláusulas que por distintas razones impliquen discriminaciones por haber padecido la enfermedad del cáncer, ni exigir pruebas diagnósticas para la detección de enfermedades cancerígenas como requisito de acceder a aquellos créditos. Y finalmente se atempera el régimen sancionatorio con la finalidad de que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero incluya sanciones y procedimientos para hacer control efectivo y garantizar lo estipulado en la ley. Se otorga a la Superintendencia de Industria y Comercio con esas funciones, digamos, hacer aquellas precisiones. El último artículo refiere a las vigencias derogatorias y de esta manera he explicado, apreciada Presidenta, el contenido del proyecto de ley. Muchas gracias, senador. Entonces, señor secretario, pongamos a consideración el informe con que termina la ponencia. Sí, señora Presidenta. Proposición que termina la ponencia. Teniendo como soporte lo aquí expuesto y sustentado, y dada la importancia que esta iniciativa reviste, el suscrito senador rinde ponencia positiva y solicita a los honorables miembros de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República debatir y aprobar en primer debate el proyecto de ley número 201 de 2023, por medio de la cual se establece y garantiza el derecho al olvido oncológico en Colombia y se dictan otras disposiciones. Bueno, tenemos que someter a votación el informe de ponencia, pero se nos desconfiguró el quórum. ¿Alguien se comunicó con el equipo del senador Alirio? Mientras me deja hacer un comentario, si es tan amable. Claro que sí, mientras... A mí me parece, senador Wilson, una loable iniciativa, una iniciativa que tiene una muy buena intención. Sin embargo, yo tengo una inquietud, doctor Wilson, y es que no vaya por la intención de hacerlo bonito, hagámoslo feo, si se me permite la expresión, y se vaya a generar una especie de incentivo adverso o perverso en contra de los sobrevivientes de cáncer y un aumento del valor de las pólizas por parte de las aseguradoras. Pero yo entiendo el fondo del proyecto, lo comparto, no debe existir esa barrera o esa discriminación, pero tengo esa preocupación. No sé si para segundo debate, para no aparecer yo aquí oponiéndome porque no me opongo, estoy de acuerdo con el proyecto, podríamos escuchar a aseguradoras, etcétera, ver la opinión para que no se vaya a generar el efecto contrario y vayan a aumentar los valores de esas pólizas. Es mi inquietud frente al proyecto y con su venia, si lo permite así, pues yo no tengo ningún problema en acompañarle con la iniciativa, senador Wilson. El senador Wilson. Gracias, Presidenta. La preocupación del doctor Honorio, solamente para anotar, comparto, si se tiene a bien la invitación, también invitaría a que los pacientes oncológicos, que son quienes sufren de primera mano el flagelo de esta discriminación, pueden hacerlo. Y en todo caso le hago notar, sé que el doctor Honorio es lector y juicioso, pero para el país, que el proyecto no solamente consta del parágrafo que le atribuye, digamos, el olvido oncológico en algunos casos, sino que además adicionalmente toma algunas precautelaciones precisamente para evitar cualquier tipo de abuso y de discriminación. Un cobro, digamos, diferente significaría una discriminación evidente en el marco de los sucesivos artículos que estamos aprobando, pero razonando como usted,
me pongo de acuerdo y concuerdo en que invitemos a unos y a otros y a la comunidad científica si fuera necesario y académica con el propósito de que nos ilustren bien sobre la bondad de este proyecto. Gracias, doctor Honorio, por la precaución y la observación. Bueno, entonces pongamos a consideración el informe con que termina la ponencia antes leído. Señor secretario, manifiésteme la intención de esta comisión. Sí lo aprueba, señora Presidente, sin que haya ningún voto en contra de los 8 senadores presentes y senadoras. Gracias, señor secretario. Tenemos proposiciones radicadas. Sí, señora Presidente, hay una proposición de adición de un artículo nuevo ¿Ha sido avalada? que cuenta con una firma del senador Wilson Arias que me indica que acompaña o avala esta proposición. En ese orden, entonces leamos la proposición para someterla en bloque con el articulado. Adiciones y artículo nuevo a la iniciativa. Artículo nuevo. El Gobierno Nacional podrá modificar los plazos establecidos para la excepción de declarar sobre patologías oncológicas específicas en estricta función de la evolución de la evidencia científica. Suscribe senadora Nadia Blair Escarfo. Ponemos entonces en votación el bloque de articulado más la proposición leída y avalada. Señor secretario, recoja la intención de la comisión. Sí lo aprueba, señora Presidente, sin que haya ningún voto en contra. 8 senadores y senadoras, la aprobación del articulado y el artículo nuevo. Título y pregunta, señor secretario. Título. Proyecto de ley 201/2023 Senado, por medio de la cual se establece y garantiza el derecho al olvido oncológico en Colombia y se dictan otras disposiciones. Pregunta, ¿es el deseo de la Comisión Séptima, integrada por sus senadores y senadoras, que este proyecto de ley 201/2023 Senado pase a segundo debate? Sí lo desea, señora Presidenta, por unanimidad. Incluido el título, la omisión de la lectura del articulado. Ya lo... Y el compromiso que tenemos para enriquecerlo. Yo siempre aporto para enriquecer el proyecto. Ok, entonces para que continúe su proceso en segundo debate, entonces continuarían los mismos ponentes sobre el tema. Se hace la notificación por estrados. Solo para agradecer a la comisión, a mis compañeros y compañeras y honrar el compromiso que hemos adquirido para que tenga enriquecimiento el proyecto. Gracias. Muchas gracias, senador. Siguiente, bueno, vamos a encontrarnos. El siguiente punto, tenemos un proyecto de la senadora Nadia Blair, pero está concomitantemente en la comisión primera sustentando otro. ¿Ya viene? El del senador Miguel Ángel Pinto, también ya le hemos anunciado, nos ha pedido el equipo de la senadora Nadia Blair. Mientras, señor secretario, entonces lea el siguiente proyecto mientras a ver si alcanza a llegar la senadora Nadia Blair. Sí, señora Presidenta. El proyecto de ley 162 es el proyecto de ley por medio del cual se crean medidas de sensibilización, prevención, protección, atención frente a la salud mental y la violencia del entorno digital en los niños, niñas y adolescentes. Se modifica y adiciona los artículos 3, 30, 31 de la Ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones. Como usted lo informó, este proyecto de ley se encuentra como ponente única la senadora Nadia Blair Escarfo.
Bueno, nos ha pedido una pequeña espera la senadora Nadia mientras camina hacia la comisión. Eso es lo que nos informa su equipo. Ok, entonces retomamos, señor secretario. Tenemos pendiente resolver un impedimento
de la senadora Berenice para que podamos volver sobre el segundo proyecto. Resolvemos el impedimento de la senadora Berenice para que podamos debatir ese y posteriormente el de la senadora Nadia Ablé. Sí, señora Presidente. Dejamos constancia que la senadora Berenice Bedoya, quien nos radicó el impedimento, no se encuentra en el recinto de la comisión. Impedimento. Proyecto de ley número 163 de 2023 Senado, por medio del cual se busca garantizar el reconocimiento y pagos de la pensión especial de vejez por ocupaciones de alto riesgo para la salud y se dictan otras disposiciones. De conformidad con los artículos 182 de la Constitución Política, 286 de la Ley Quinta del 92 y demás normas concordantes, artículo 62 de la Ley 1828 de 2017, Código Ética y Disciplinario del Congresista, modificado en su orden por el artículo 1 y 3 de la Ley 203 de 2003 de 2019. Respectivamente, presento ante la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República mi impedimento para participar del debate y votación del texto propuesto al proyecto de ley de la referencia. Lo anterior tras evidenciar un eventual conflicto de interés por ser la representante legal de un partido, lo que implicaría un interés directo en esta iniciativa, por cuanto se recibió donaciones al partido por parte de las sociedades privadas para las campañas al Congreso de la República 2022-2026 y territoriales 2024-2027. Estas sociedades podrían verse beneficiadas o afectadas con este proyecto de ley y estos hechos resultarían un interés directo en esta iniciativa legislativa. Atentamente, senadora Berenice Bedoya Pérez. Señora Presidenta, ha sido leído el impedimento. Entonces ponemos a consideración y en votación el impedimento antes leído de la senadora Berenice Bedoya. Adelante. Senadora Ana Paola Agudelo. Senador Wilson Arias. Voto sí al impedimento. Senador Alirio Barrera. Senador Alirio vota no. Senadora Nadia Ablé. Vota no. Senador Fabián Díaz. No, señor secretario. Senador Honorio Enríquez. No, señor secretario. Senadora Marta Peralta. Voto no, señor secretario. Senador Omar de Jesús Restrepo. Voto no. Senador Fernández Silva Hidrobo. Voto no, secretario. Señora Presidente, los senadores que no han sido llamados no se encuentran en el registro o tienen excusas, o ambas. Señora Presidente, hay 7 votos por el no, 1 por el sí. Ha sido negado el impedimento. Entonces, por favor, le avisamos a la senadora Berenice Bedoya que puede volver al recinto de la comisión. Senador Omar, entonces para que usted pueda avanzar en la ponencia de su proyecto de ley. Y Bueno. seguidamente pasamos con el de la senadora Nadia Ablé. Bueno, primero que todo saludar la posibilidad de poner en la agenda de esta comisión una iniciativa que busca superar una injusticia social en relación a los trabajadores que se desempeñan en ocupaciones de alto riesgo, que deterioran su calidad de vida, su salud, y que es el propósito de esta iniciativa, pues, establecer una pensión especial para estos trabajadores que se desarrollará en el marco de la Ley 100 hasta el momento. Este proyecto tiene pues todos sus antecedentes y también tiene un contexto. En esta comisión se ha debatido en varias oportunidades y ha tenido el apoyo de la mayoría de los miembros de esta célula legislativa. Y
en este último periodo donde ya se radica nuevamente, pues se ha venido socializando a través de diferentes espacios de participación ciudadana en diferentes regiones del país. Es un proyecto que tiene la construcción de varios partidos, varios senadores, pero también tiene la construcción de la comunidad que quiere impactar positivamente este proyecto, que son los trabajadores que tienen ocupaciones de alto riesgo en las diferentes actividades productivas y laborales en el país. El proyecto lo que hace es que recoge la mayor parte de un decreto que fue emitido en el gobierno de Álvaro Uribe, que también se dispone para cumplir el mandato de un acto legislativo y recoger en ese momento pues todas las actividades de los trabajadores que se desempeñaban y ocupan actividades de alto riesgo, pero este proyecto pierde su vigencia en el 2024, en el año que está en marcha. Y pierde su vigencia el 24, en el mes de diciembre, no recuerdo bien el día. Y esa es la urgencia de esta iniciativa, es convertir ese proyecto con algunas ese decreto con algunas modificaciones en ley de la República, para que los trabajadores pues no tengan que depender de la voluntad del gobierno, sino que se establezca una norma que corrija y que incorpore esta necesidad histórica en la normatividad colombiana, en el ordenamiento social. Entonces, el proyecto no ni saca, ni excluye, ni incorpora nada nuevo, a no ser un mecanismo que se establece a través de esta norma que estamos proponiendo, que es una guía técnica construida por el Ministerio del Trabajo, por los trabajadores y los empleadores. Esa guía técnica es la que nos dice a través de unos criterios quiénes pueden estar, a excepción de los que ya están en la norma, y podrían ingresar y serían considerados trabajadores en ocupaciones de alto riesgo. En el momento se tienen, por ejemplo, se tienen quienes trabajan en exposiciones a radiaciones ionizantes, tenemos a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, tenemos a quienes trabajan en operaciones de extinción de incendios, es decir, los bomberos, tenemos también a quienes trabajan en la minería, que implique prestar servicios o actividades en socavones, subterráneos o a cielo abierto, y creemos nosotros que después de este mecanismo podrían estar incluidos en esta norma, incorporados los agentes de migración que han venido reclamando ser tenidos en cuenta, los buzos, los agentes escoltas de la UNP, los agentes de tránsito y transporte y los recolectores de basura y los recicladores. Son comunidades que han venido reclamando pues una pensión especial de alto riesgo por sus ocupaciones que en la práctica implican el deterioro de su salud, de su calidad de vida y por lo tanto pues requieren este tipo de pensión especial. El proyecto plantea también que quienes estén desempeñando actividades o estén ocupados en actividades de alto riesgo, pues tengan un contrato y tengan una protección especial reforzada. En el mismo tiempo establece
el proyecto la necesidad de un registro para quienes se desempeñan en este tipo de actividades, pero también para que se sepa qué empresas o qué empleadores tienen en sus empresas, valga la redundancia, trabajadores de alto riesgo. No modifica la cotización, que son 10 puntos adicionales por encima pues, de la legislación ordinaria. Y estará a cargo del empleador. Estas son las disposiciones que plantea esta iniciativa. También establece una multa para quienes no paguen las cotizaciones de sus trabajadores, que podría ser hasta 800 salarios. El resto es lo que tiene el decreto. Por tal motivo, pues yo los invito a que hagamos aquí justicia con quienes hoy reclaman y están expectantes de esta iniciativa y que además creo que es una necesidad del momento, pues porque el decreto que hoy los protege va a perder vigencia en el último mes de este año. Entonces los invito a que nos acompañen. Es un proyecto de los trabajadores en esta iniciativa y agradecería, al igual que esta comunidad, pues que ustedes dieran su voto positivo. Muchas gracias, senador Omar. Señor secretario, lea y pongamos a consideración el informe con que termina la ponencia. Proposición. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, permitimos rendir informe de ponencia positiva y en consecuencia se solicita a los honorables miembros de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 163 de 2023 Senado, por medio de la cual se busca garantizar el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por ocupaciones de alto riesgo para la salud y se dictan otras disposiciones de conformidad con el texto aquí propuesto. Suscriben los senadores Omar de Jesús Restrepo Correa, senadora Marta Isabel Peralta Piello, senador Wilson Arias Castillo. ¿Aprueba la Comisión Séptima esta proposición? Sí lo aprueba, señora Presidente. ¿Tenemos proposiciones para el proyecto de ley? No, señora. En ese orden, entonces, pongamos a votación el bloque del articulado. Se pone a consideración el bloque del articulado como venía en la ponencia con la omisión de la lectura de la misma. ¿Sí lo aprueba la comisión? ¿Sí lo aprueba, señora Presidente, el articulado del proyecto de ley en debate? Título y pregunta, señor secretario. Título: por medio de la cual se busca garantizar el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por ocupaciones de alto riesgo para la salud y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 163 de 2023, Senado. Pregunta: ¿es el deseo de la Comisión Séptima, integrada por sus senadores y senadoras, que este proyecto de ley pase a segundo debate? Si lo aprueban, si lo desean, señora Presidente, con 8 senadores presentes. En este orden, pues continuarían los mismos ponentes para continuar con el desarrollo del proyecto de ley. Se notifica en estrado en esos términos. Me pide la palabra el representante. Bienvenido, Germán. Bienvenido a esta comisión. Tiene usted el uso de la palabra y se prepara la senadora Nadia Blel para su ponencia. Gracias, señora presidenta, a la mesa directiva, a las senadoras, a los senadores que conforman esta Comisión Séptima del Senado, la Comisión de los Asuntos Sociales, por el respaldo, por el apoyo, la aprobación de este proyecto de ley. Miren, este proyecto de ley es una iniciativa que presentan los trabajadores y que nosotros, la curul de comunes, tanto de Senado como de Cámara de Comisión Séptima,
hemos acogido. Y creo que esta Comisión Séptima del Senado está en sintonía, lo que decía mi compañero, con las, digamos, necesidad de reconocer los derechos de los trabajadores y con ponernos a tono con la legislación internacional que hoy existe en el mundo del trabajo. El proyecto busca implementar una serie de medidas o de mecanismos para reconocer y garantizar el pago de esta pensión especial de vejez por oficios de alto riesgo, ya que estas personas, a diferencia de las que ejercen su trabajo normal, eso todos lo sabemos, pues digamos que la calidad de vida de ellos disminuye con respecto a los otros. Hoy este derecho está amparado por el decreto 2090 de 2003, pero el gran lío es que ya en diciembre este decreto pierde vigencia. Y creo que es hora de que para andar renovando decreto en decreto le demos esa tranquilidad, esa seguridad a estas personas que ejercen estas labores. Este no es un régimen especial de pensiones, no, es una pensión especial de vejez por oficios de alto riesgo que está contemplada dentro de, digamos, el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, pues no va a tener un gran impacto en ese tema de las pensiones, sino es reconocer que estas personas que desarrollan estos oficios que son muy vitales e importantes para la sociedad merecen ya anticipadamente disfrutar de este derecho y que su salud no se siga afectando, que puedan terminar su resto de vida con una calidad de vida buena. Entonces, pues ya sabemos que todas las personas que trabajan en minas con socavones por las altas temperaturas, las personas que están sometidas a radiaciones, principalmente la gente que trabaja en el sector salud, bueno, los bomberos, los controladores aéreos, personas que desempeñan un papel muy importante para la sociedad, y yo creo que lo menos que nos queda a nosotros es hacerle este reconocimiento. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, representante. Señor secretario, y darle las gracias también a las personas que estaban acompañando en la audiencia este proyecto de ley. Señor secretario, entonces continuemos con el proyecto de ley que tiene como ponente la senadora Nadia Ablel. Sí, señora Presidente. Proyecto de ley número 162 de 2023, Senado, por medio del cual se crean medidas de sensibilización, prevención, protección, atención frente a la salud mental y la violencia del entorno digital en los niños, niñas y adolescentes. Se modifica y adicionan los artículos 3, 30, 31 de la ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones. Senadora ponente, senadora Nadia Ablel Escaf. Muchas gracias, señor secretario. Adelante, senadora Nadia. Gracias, Presidenta. Un saludo muy especial a mis compañeros. Quiero primero reconocer a la senadora Liliana Vitar, que ha traído y ha presentado esta importante iniciativa que sobre todo busca resolver un vacío en nuestra legislación. Hoy en día, con el uso de las nuevas tecnologías, nuestros niños, que son sujetos de especial protección en el ordenamiento jurídico, están desamparados. Y en muchos casos, nuestros menores, a raíz del apogeo de la Internet, de los mecanismos tecnológicos, sufren diversas problemáticas que están afectando su salud mental. Y eso es lo que con este proyecto se busca resolver. Primero es crear medidas de sensibilización, de prevención, protección y atención frente a la salud mental en esos entornos digitales, porque se han convertido lastimosamente en lugares donde ocurren muchos hechos de violencia. Incluso nuestros menores están sometidos precisamente en estos ambientes a situaciones donde son también en muchos casos explotados sexualmente. Más de un tercio de los jóvenes en 30 países han reportado ser víctimas de acoso cibernético y 1 de cada 5 niños falta al colegio precisamente como consecuencia de ello.
Por lo tanto, son más de 80 niños y niñas de diferentes países, de más de 25 países, que han sentido o que han expresado miedo a raíz del uso de estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, esta iniciativa, como les decía, busca crear esas medidas, define como primera instancia qué es la violencia digital, estableciendo que son todas aquellas acciones que buscan generar un daño particular en la salud mental, física y emocional de cualquier persona, afectando sus derechos y sus libertades, cuando se hace un uso inapropiado del Internet o de los medios digitales. Aquí en este proyecto se reconocen cuáles son esos tipos de violencia digital, y esto es muy importante porque lastimosamente son todos unas conductas que se han dado precisamente con el auge de estas nuevas tecnologías. Se habla del grooming, que aunque está reconocido en otros países, en nuestra legislación no lo está. Y esto es cuando un adulto seduce, engaña a un menor para obtener contenido sexual. También está el sexting, que es cuando se envía contenido íntimo a través del uso del Internet. Está la sextorsión, cuando se chantajea a alguien con contenido privado para obtener algún tipo, ya sea de beneficio personal o económico. Está el stalking, que es cuando se acosa a alguien repetidamente para causar miedo. Tenemos también el ciberacoso y el ciberbullying, que es muy común lastimosamente en nuestras escuelas, cuando se busca hostigar a alguien en línea para causarle algún daño a su reputación. Y por último tenemos happy slapping, que es grabar y difundir esas agresiones sexuales, físicas o verbales. Esto es muy importante porque en nuestro país no están reconocidas y es importante que empecemos a hablar, a ponerle nombre a ese tipo de conductas que afectan la salud mental, especialmente de nuestros menores. Este proyecto también define cuáles van a ser esas medidas de sensibilización y prevención, y esto es muy importante porque el Estado, a través de sus diferentes entidades, va a adoptar, primero, que nuestras entidades a nivel nacional conozcan cuáles son estos tipos de conductas para que ellos estén atentos cuando estas ocurran y puedan activar esos mecanismos de atención. Entonces, sobre todo es promover esa sensibilización por parte de los funcionarios públicos para que conozcan estas conductas y estén prestos a generar esas herramientas para proteger a nuestros menores. El Ministerio de Educación va a supervisar esos derechos al respeto, promover la prevención de este tipo de violencias, pero sobre todo la salud mental en nuestros menores. Por eso es tan importante esta. También la sociedad civil tendrá obligaciones de denunciar, pero también de participar en estas políticas públicas que se busca que el gobierno nacional reglamente. Y por último, pues se da un plazo de 6 meses al gobierno nacional para que ellos pongan en funcionamiento, construyan esas rutas de atención especialmente para atender a nuestros menores. Ese es, en resumen, señora presidenta, es la presentación del proyecto. Tenemos concepto del Ministerio de las TICs, que fue incluido en 2 proposiciones que presentamos como ponentes del proyecto, y también de la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos pidieron unos ajustes y que se presentaron a través de unas proposiciones. La senadora Ana Paola Budelo radicó 6 proposiciones a los artículos 6, 8, 9, 10, 12, 14, que también han sido avaladas. Por lo tanto, señor secretario, podría incluso después de aprobada la ponencia, el informe con el que termina la ponencia, aprobarse en bloque articulado si no hay ninguna objeción. Gracias. Doctora Nadia, le había dicho yo a mi presidenta Marta que tenía mucho interés en votar su proyecto. Me parece de la mayor importancia. Dada mi urgencia, nos hemos cruzado aquí un poco porque yo tenía que salir, pero me quedé exclusivamente para votar su proyecto. Me parece de la mayor importancia. Quiero decirle a la sociedad que es de la mayor importancia y que por lo mismo aspiramos a poder evacuarlo muy pronto para poder que haga tránsito. De modo que, querido secretario, le agradezco que lea la proposición con que termina el informe. Sí, señor presidente. Por las anteriores consideraciones y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 153 de la Ley Quinta de 1992, se rinde ponencia positiva y se solicita a la Honorable Comisión Séptima del Senado dar primer debate al proyecto de ley número 162 de 2023, por medio del cual se crean medidas de sensibilización y prevención
protección, atención frente a la salud mental y la violencia del entorno digital en los niños, niñas y adolescentes. Se modifica y adiciona los artículos 3, 30, 31 de la Ley 16 de 2013 y se dictan otras disposiciones. Suscribe senadora de la República Nadia Ablel Escalfe. Entonces ponemos a votación el informe con que termina la ponencia antes leído. Señor secretario, recoja la intención de la comisión. Sí le aprueba, señora presidenta, con 8 senadores presentes. ¿Tenemos proposiciones? ¿Están habladas? Sí, señora presidenta, tenemos 8 proposiciones que la senadora ponente Nadia Ablel ha manifestado acompañar o avalar a las mismas. Entonces, leamos las proposiciones para someterlas en bloque con el articulado. Sí, señora presidenta. Proposición. Proyecto de ley número 162 de 2023. Modifíquese al artículo 2 de la iniciativa, que quedará así. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Serán actores responsables, se subraya y en negrilla, la sensibilización, cuidado y protección de los menores de la sociedad civil, el Ministerio de Salud y Protección Social, en negrillas, el cual será acompañado desde el marco de sus competencias por los Ministerios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ministerio de Educación, en negrilla, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional, o quien haga sus veces, así como las autoridades nacionales, departamentales y distritales y municipales. Lo demás del artículo quedará igual. Suscribe senadora Nadia Ablel. Proposición 1, artículo 6, proposición modificativa del artículo 6. Tipos de violencia digital. Se subraya ahí en negrilla, son tipos de violencia digital la siguiente. Se agrega en negrilla y subrayado y o generar encuentros presenciales con finalidades de acoso. Se agrega en el literal A del artículo 6. Se agrega en el numeral C de dicho artículo la expresión para obtener o al obtener contenido privado de la víctima se utiliza el chantaje como forma de consentimiento para fortalecer la entrega de dinero, bienes o cualquier otro tipo de provecho ilícito como medio para evitar la publicación del contenido. Asimismo, se agrega en el parágrafo, en su parte final, subrayado y en negrilla, se entenderán sin perjuicio de otras que se identifiquen en la literatura científica y o en la normativa nacional. Suscriben senadores Ana Paola Agudelo García, senadora Irma Luz Herrera Rodríguez, senador Manuel Virgüez Piraquive, Carlos Eduardo Guevara Villabón, senador. Modificativa, proposición al artículo 8 del proyecto de ley en debate en los numerales 1, que quedará así: guiar a las instituciones educativas para cuidar y respetar los derechos del niño al momento de formar a los niños, niñas y adolescentes, presentando las medidas para prevenir y proteger la salud mental y la violencia del entorno digital. Numeral 2, se elimina la expresión que leeré a continuación, al momento de visibilizar las medidas. Esa expresión quedará eliminada del numeral 2 del artículo 8 de la ponencia original. Suscriben senadores Ana Paola Agudelo García, Irma Luz Herrera Rodríguez, representante de la Cámara, senadores Manuel Virgüez Piraquive, Carlos Eduardo Guevara Villabón. Proposición modificativa, artículo 9. Artículo 9, sobre las obligaciones de la sociedad civil. Se agrega al literal 1 la expresión denunciar ante las autoridades competentes, negrilla y subrayado. Suscriben senadores Ana Paola Agudelo, representante Irma Luz Herrera, Manuel Virgüez Piraquive y Carlos Eduardo Guevara Villabón, senadores. Proposición modificativa, artículo 10, modifíquese. Se agrega al primer inciso, además de las acciones de tipo judicial concebidas en el marco constitucional y legal, subrayado y en negrilla. Suscriben senadora Ana Paola Agudelo García y otros. Proposición modificativa, artículo 12.
se agrega que el artículo 12 quedará así: responsabilidad en la atención de la salud mental y prevención en el entorno digital. Todas las autoridades serán responsables de ofrecer un servicio óptimo a la hora de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Suscribe Ana Paula Agudelo García y otros congresistas. Proposición modificativa, artículo 14. Artículo 14, ruta de atención en la vulneración del derecho a la salud mental. El Gobierno Nacional, a través de las autoridades competentes, pondrán a disposición una ruta ágil que permita la atención inmediata para el menor de edad que se encuentra ante una vulneración de derechos. El parágrafo quedará en la misma forma que venía en la ponencia. Suscribe senadora Ana Paola Agudelo García y otros congresistas. Proposición modificativa, artículo 19. Quedará así: inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control frente al cuidado y protección de la salud mental quedará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social. Se elimina lo que sucedía y se agrega lo siguiente: el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones brindará acompañamiento en el componente de la sensibilización frente a los riesgos generados en entornos digitales. Suscribe senadora Nadia Ablel. Señora Presidenta, han sido leídas las proposiciones. Señor secretario, entonces coloquemos en votación el bloque de articulado y asimismo las proposiciones antes leídas y avaladas por la ponente. Sí, señora Presidente, se recoge la voluntad de los senadores del articulado, sus proposiciones, con la omisión de lectura del articulado, con una votación de aprobatoria de 8 senadores. Título y pregunta del proyecto de ley. Título: Proyecto de Ley 162 de 2023, por medio del cual se crean medidas de sensibilización, visibilización, prevención, protección, atención frente a la salud mental y la violencia del entorno digital en los niños, niñas y adolescentes. Se modifican y adicionan los artículos 3, 30, 31 de la Ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones. Pregunta: ¿es el deseo de la Comisión Séptima del Senado que este proyecto de ley pase a segundo debate? Si lo desean y lo aprueban, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Entonces continuarían los mismos penantes para el siguiente proceso de trámite del proyecto de ley y felicitar a la senadora Nadia Ablel por esta iniciativa que va dirigida a brindarle mayor seguridad a nuestros hijos. Se hace la notificación por estrado a la senadora Nadia Ablel para la ponencia para segundo debate. Muchas gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Proposiciones de los senadores y senadoras. Señora Presidente, hay radicada una proposición y una constancia. La proposición del senador Ferney Silva Hidrobo y una constancia de la senadora Nadia Ablel. Ok, entonces adelante, senador Fabián. Gracias, Presidenta. No, simplemente quiero aprovechar este espacio para hacer una constancia, y es que el periodista Alejandro Villanueva, tras el desarrollo de una investigación profunda donde se encuentran audios, testimonios, pruebas documentales, ha destapado cómo un cuestionado político santanderiano, Freddy Anaya, se habría estado robando cientos de miles de pesos del EMPAS, empresas públicas de alcantarillado de Santander. Su modus operandi, el cómo actuaba, era el desarrollo de contratos falsos que nunca se ejecutaban y que más habrían sido contratados con empresas que ni siquiera tenían las competencias para desarrollarlos. Se hizo un contrato por una cuantía para el desarrollo de esterilizaciones a una empresa de ventanas, por ejemplo. Y así podemos nosotros encontrar.
En el desarrollo de la investigación se puede ver cómo estos dineros terminaron llegando fue a su campaña en su momento a la alcaldía. Dineros que iban destinados a esa campaña y que dentro de sus rublos, de esos recursos del EMPAS, estaba el atacar a sus contradictores, que eran justamente concejales del Partido Verde que han venido denunciando cómo este señor está también involucrado en volteo de tierras. Presidenta, la investigación que hace el periodista es muy contundente. Audios, donde se daría a conocer cómo se entrarían estos recursos, cómo se estarían robando estos recursos. Solicitamos a la Fiscalía que ponga la lupa en esta investigación y que lleve adelante el proceso para que estos bandidos paguen las consecuencias y que estos recursos regresen nuevamente al Estado, donde deben estar y que sirvan justamente para solucionar los problemas que se tienen, para que no se desarrollen contratos falsos donde sí que se necesitan, por ejemplo, en el contrato de esterilización, ese tipo de obras, ese tipo de acciones. Y que a su vez, Presidenta, solicitamos protección para el periodista Alejandro Villanueva, un joven que ha venido desarrollando diferentes investigaciones. Esta es una puntual, pero que también encontramos cómo ha venido destapando redes de narcotráfico, contratistas corruptos, y que pese a esto, Presidenta, compañeros y compañeras, no tiene la protección para seguir adelantando estas denuncias, estas investigaciones, ya que ha venido recibiendo justamente amenazas porque está tocando a los talones de grandes poderosos en el departamento de Santander. Y pese a esto, se reconoce esa valentía de seguir investigando y seguir sacando a la luz pública todos estos casos de corrupción que nos entristecen, todos estos casos de corrupción que nos llena de ira, porque son recursos de la ciudadanía que se terminan usando es para otros fines. Así que solicitamos las investigaciones y solicitamos la protección para estos periodistas que arriesgan su vida justamente para sacar a la luz todo esto que está podrido en nuestro estado y que son algunos cuantos que se aprovechan del mismo para enriquecerse a costa de los vulnerables. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador, por poner en conocimiento ese tema. Entonces, la senadora Nadia Blel y el senador Ferné. Senadora Nadia. Gracias, Presidenta. Yo también quiero dejar una constancia el día de hoy y contarle a mis compañeros y al país que lastimosamente el sector de la construcción no pasa por su mejor momento. Al finalizar el trimestre del año 2024, las cifras que hoy tenemos son desalentadoras y nos generan un panorama muy preocupante frente a este sector que es de tanta importancia para nuestro país. Tenemos que el inicio de nuevas construcciones y lanzamientos ha decaído en un 34%, que las ventas de vivienda han bajado en un 17.7% y que las iniciaciones también han decaído aproximadamente un 26,7%. Esto es histórico en nuestro país, estas cifras que les estoy comentando. ¿Y por qué es histórico? Porque son las cifras más bajas en los últimos 15 años. El año pasado en esta comisión hicimos un debate de control político donde le advertimos a la ministra de Vivienda que esos cambios en el programa de Mi Casa Ya, que es un programa muy querido por todos los colombianos, afectarían ese sueño que tienen muchos hogares de tener una casa propia. Y nos duele que eso esté ocurriendo hoy. También la Contraloría en un informe de este año nos dio la razón, dolorosamente nos da la razón cuando manifiesta que esa eficiencia de ese programa podría estar en riesgo porque las personas que hoy en día son beneficiarias no tienen las condiciones para acceder a ese crédito precisamente por esos bajos niveles de ingresos que ellos tienen.
Yo quiero, señora presidenta, hacerle un llamado al Estado, al gobierno nacional. Es necesario que se activen instrumentos, mecanismos, formas para reactivar este importante sector. No solo porque la vivienda, tener una vivienda digna es un derecho de todos los colombianos y un derecho por el que tenemos que trabajar, sino porque hoy en día están peligrando miles de empleos, miles de familias hoy ven en vilo esa sostenibilidad de sus hogares. Por eso, señora presidenta, a mí me gustaría que desde la mesa directiva hagamos una mesa de trabajo con el equipo del Ministerio de Vivienda, que invitemos a Camacol, que hagan parte varios senadores de nuestra comisión, pero que busquemos entre todos alguna salida para esta crisis que hoy vive este sector, que está afectando a miles de hogares de colombianos. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. Ya le he pedido al secretario entonces para que podamos organizar esa mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda. Senador Ferney, adelante. Buen día, señora presidenta. Yo quiero dejar constancia de que hace 20 días, completamos hoy 20 días de haber radicado la apelación, no solamente ante la comisión, sino ante el presidente del Senado. Y hasta hoy no tenemos informe de la comisión accidental, que entre otras cosas, el mismo presidente dijo que 8 días después la comisión accidental entregaría informe. Esa apelación la suscribimos con el senador Wilson Arias y con el senador Omar Restrepo, pero hasta la fecha, hasta hoy contamos 20 días sin ningún tipo de respuesta. Entonces, queremos dejar constancia que hemos hecho en derecho y de acuerdo al artículo 166 y apelando al artículo 2 que habla sobre la celeridad de los trámites en el tema legislativo, se dé respuesta lo más pronto posible. Esta misma solicitud la haremos hoy en plenaria y la reiteraremos de manera reiterada hasta que seamos escuchados. Quiero dejar esa constancia, señora presidenta, y la proposición en la cual queremos invitar al director de Prosperidad Social para que nos explique cómo se vienen desarrollando los programas, las políticas y los proyectos en un tema tan sensible y que genera impacto directamente en un país como el nuestro que requiere mucha atención social. Entonces, hacer esa constancia, señora presidenta. Muchas gracias, senador. Senador Omar Restrepo. En la misma línea del compañero Ferney, yo también pues, le planteo al presidente del Senado y a la comisión que nos den un informe rápido y una decisión, porque los tiempos corren y son bastante cortos. Es decir, nosotros no podemos ser inferiores a la necesidad que se tiene en este momento de movilizarnos hacia una reforma que saque el sistema de la crisis. Y estoy de acuerdo con la senadora Nadia de conformar y configurar una mesa que nos permita también sacar a ese sector de la vivienda de la crisis en la que se encuentra en este momento. Muchas gracias, queridos senadores. Entonces, no siendo más, daríamos por terminada la sesión del día de hoy y iniciaríamos mañana con el debate de control. Antes del debate de control político ponemos las proposiciones a votación. Mañana la sesión del debate de control político va a ser presencial, entonces les recomendamos acompañarnos. Siendo las 12:32, levantamos la sesión. Muchas gracias.